Es muy probable que hoy concluyamos nuestro estudio bíblico de los días pasados, donde hemos estado estudiando específicamente acerca del tema apologética. Hemos estado estudiando lo que es el concepto de la apologética y cómo defender nuestra fe. Y hemos estado hablando varias premisas importantes que quiero repasar contigo brevemente. Y lo que quiero repasar es la razón por la cual estamos estudiando este tema de apologética. Y básicamente hemos establecido que como iglesia no estamos hablando de este tema a profundidad en el estudio bíblico que estamos haciendo, no estamos yendo por todos los detalles dentro de nuestro estudio, estamos tocándolo de manera general y hemos explicado ya en varias ocasiones. Número uno, nuestra meta con este estudio no es convertir a nadie. Nosotros no defendemos nuestra fe para convertir a una persona. Realmente lo único que convierte a una persona es la predicación del evangelio, es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Si tú aprendes a argumentar para defender la fe y piensas que con la defensa racional de la fe puedes ganar y convertir a alguna persona, puede ser que racionalmente la persona se convierta, pero eso no es la obra de salvación. La obra de salvación proviene de la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona cuando es expuesta a lo que es la locura del evangelio, y cuando es expuesta a la locura del evangelio, Dios transforma la vida de la persona. ¿Por qué entonces estudiar un poco de apologética y algunos de los conceptos que hemos visto? Número uno, para así presentar defensa y evitar la ridiculización de lo que es nuestra fe. Cuando la gente afuera argumenta, dice cosas y hablan y demás, etcétera, podemos nosotros demostrar nuestra fe y de alguna forma inteligente evitar la ridiculización. En estos días contratamos a una persona para hacernos un trabajo en particular y me estuvo muy curioso porque la persona, pues como parte de su trabajo, estaba viendo uno de mis mensajes y estaba analizando nuestro mensaje, la proyección de la iglesia, de los medios de comunicación y demás. Esta persona no es creyente, una persona bastante influyente en nuestro país, en los medios de comunicación. Y cuando vino a darme un reporte en los días pasados, comenzó a hablarme acerca de la oratoria y del mensaje, lo bien que hablé, lo bien que habla. Me dice, usted es alguien que, fíjese, usted es alguien que podemos escuchar, que yo podría escuchar. Usted hizo chistes en el servicio, usted incluyó aquello, lo otro y demás. Y me dijo esta persona, si más personas lo oyeran, podrían diferir de usted, pero tendrían que decir, fíjate, difiero de lo que dice, pero por lo menos lo que dice tiene sentido. Y le dije, lo único que a mí me costó fue contratarte para que me oyeras. Si yo pudiera contratar a todo Puerto Rico para que me oyera, podrían llegar a esa conclusión también, ¿verdad? Y la idea no es que nuestras palabras convenzan a todo el mundo, pero la realidad es que cuando sabemos exponer nuestra fe de una forma inteligente, de una forma que hace sentido en un nivel, podemos evitar la ridiculización de nuestra fe, y eso nos abre puerta para así predicar la palabra del Señor. Pero sobre todo en los días pasados lo que hemos estado viendo es cómo defender nuestros corazones de todas las influencias que hay allá afuera. Tú y yo tenemos que aprender a defender nuestra fe para sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Porque todos los que estamos aquí vamos a ser bombardeados día tras día con diferente información que puede hacer que cuestionemos aún lo que nosotros creemos y lo que nosotros entendemos. Dicho eso, en los últimos dos servicios, y hoy vamos a concluir con este aspecto, hemos estado observando lo importante de nosotros entender dos principios muy poderosos que parecerán lógicos para nosotros, pero no son tan lógicos cuando usted estudia apologética. Y es, número uno, la existencia de Dios, y número dos, la veracidad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Y como te he mencionado también en los días pasados, hay diferentes métodos de estudiar estos dos conceptos o estas dos ideas. Hay personas que piensan que lo primero que tenemos que entender y aceptar es la veracidad de la palabra de Dios. Y después que tú aceptas que la Biblia es verdad y que tiene autoridad, entonces puedes entender o explicar que Dios existe. Yo te dije que no me agrada ese método,
no es el método que yo creo que se debe utilizar para enseñar y educar la defensa de nuestra fe. Creo que tenemos que partir desde la otra premisa, y es creer que Dios existe para luego entonces creer la veracidad de la palabra del Señor. Y en los 2 servicios pasados de eso fue lo que hablamos, acerca de la existencia de Dios. ¿Y por qué es tan importante el aspecto de la existencia de Dios y luego entonces estudiar la palabra? Porque la Biblia no prueba la existencia de Dios. Esta Biblia no prueba la existencia de Dios. Todo el que trata de ir a la Biblia y utilizarla para probar la existencia de Dios comete grandes errores. Y sé que esa es una declaración que ha causado controversia en algunas personas. Pero lo importante detrás de esa expresión es que entiendas que la Biblia asume que tú crees que Dios existe. Por lo tanto, los autores inspirados por Dios no están buscando probarte que Dios existe. El que se acerca a la Biblia ya tiene que asumir que Dios existe, porque el verso 1 de Génesis 1, lo primero que dice es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú no crees Génesis 1:1, no puedes creer Génesis 1:2 y no puedes creer más nada. Y antes de Génesis 1:1 no hay explicación para ese verso. La Biblia asume que tú crees que Dios es real. Así que todo el que se acerca a la palabra de Dios tiene que creer que Él es real, que Él existe, y ahora sí entonces puedo estudiar lo que es la autoridad de la palabra del Señor. Y basado en eso es que hemos ido trabajando en los pasados días. Hoy vamos a ver de forma breve, de forma sencilla, lo que es la autoridad de la palabra de Dios y cómo nosotros como creyentes tenemos que acercarnos a lo que es la autoridad de las Escrituras. Me gustaría que fueras conmigo al libro de 2 de Timoteo. Busca tu Biblia ahí. Aunque voy a mencionar muchos otros versos, este es el único que les voy a pedir a los que trajeron su Biblia física, ¿verdad? Que vayan a buscar. Los demás lo van a poder leer en las pantallas porque vamos a ir bastante rápido. Pero 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 14. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces el verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una de las exhortaciones del apóstol Pablo a este joven Timoteo. Por lo general, la más que conocemos es cuando Pablo le dice: aviva el fuego del don que está dentro de ti, y lo comienza a inspirar para que él esté ahí avivando esa parte que estaba quizás aturdida por causa de los ataques que había. Y el apóstol Pablo le deja saber a Timoteo en esta ocasión también: sabe que recuerda la fe no fingida de tu abuelita y de tu mamá, y recuerda que yo impuse mano sobre ti. Y por lo general esa es la parte que la gente enfatiza en relación al ministerio de Timoteo. ¿Qué quiero decir? Le dicen, ¿verdad? Se nos motiva y se nos inspira a que el ministerio lo hagamos por fe, lo hagamos por la autoridad de nuestra fe, nuestro interior, de eso que aprendimos y de que el apóstol impuso las manos sobre nuestra vida, y esa unción de ese llamado, de ese momento, es lo que nos debe cargar por el resto de la vida. Pero el apóstol Pablo hace una aclaración: no es tan solo la fe que aprendiste y modelaste de tu abuelita y de tu mamá, ni porque yo te impuse las manos. En lo que tú tienes que percibir es que desde niño te enseñaron las Escrituras. El llamado que le hace Pablo a Timoteo es: permanece en las Escrituras que te enseñaron desde pequeño. Entiende que si tienes una solución para tu iglesia, la solución no está en el llamado que tú tienes, la solución no está en la unción que tú tienes, la solución está
en la palabra que a ti te ha hecho lo que eres hoy, en la misma palabra que va a hacer de aquellos que te oigan lo que Dios quiere que ellos sean. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, encárgate de enseñar, porque lo que te hizo a ti lo que eres hoy fue las escrituras que aprendiste. No cambies la fórmula, que tu llamado lo aprendiste porque tu abuelita te enseñó la fe, viste cómo ella oraba, viste a tu mamá cómo oraba, que yo te puse las manos y transferí la autoridad apostólica sobre tu vida. Excelente, pero Timoteo, eres lo que eres hoy por una sola cosa: te enseñaron las escrituras, te enseñaron la palabra. Estuvo curioso porque ahorita salí de un lugar y estoy entrando aquí ahora al servicio, y de momento me llega un mensaje por Instagram y me salió y me dio con buscarlo. Y fue que estaba en un lugar en la tarde, como a las 5 de la tarde, y cuando voy saliendo de un sitio, le voy a decir dónde me estaba recortando, así que por eso que está la barba también así calada y también es. Así que estaba recordándome ahorita, y cuando salgo del lugar y me estoy allí saliendo para venir para aquí para la iglesia, se para un carro al lado mío, baja el cristal un joven y me mira y me hace y me saluda. Yo estaba con una llamada telefónica, no bajé el cristal, pero lo vi y lo saludé, ¿verdad?, desde lejos a este joven. Nada, historia larga corta, cuando entro aquí ahorita, el joven me escribe, hace unos minutos atrás, me escribe pidiéndome disculpas de que me saludó de esa manera, que no sabe si fue apropiado, y él mismo me dice, ¿verdad?, en los tiempos que estamos viviendo aquí en Puerto Rico, que alguien abra la puerta, ¿verdad?, el cristal de un carro así, pues como que medio raro y todo el asunto, y se está excusando conmigo. Y me dice, ¿verdad?, disculpe si no le agradó y demás, pero mire lo próximo que me dice: crecí, no sé si debería decir esto porque ahora me siento viejo. Me dice, crecí en su iglesia y mi mamá me llevaba a escuchar la palabra en su iglesia y crecí con sus mensajes. Cuando me dicen eso, ya sí, cada vez más me siento viejo, de verdad que sí. Y entonces este joven me dice, estoy agradecido por lo que soy hoy, siga haciendo el trabajo que está haciendo. Y me dice, voy a ir a la iglesia, dígame los horarios del servicio. La realidad es que cuando alguien es expuesto a la palabra, y sobre todo cuando es joven, cuando es niño, cuando tú aprendes la palabra de Dios, esta palabra es la que te lleva a ti a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas. Y doy ese énfasis en el día de hoy porque nosotros como creyentes tenemos que saber que no podemos depender absolutamente de más nada de lo que es la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, vamos a una parte ¿verdad?, importante de la apologética de forma simple, porque para hablar de la autoridad de la palabra en un estudio profundo tendríamos que hablar porque estos 66 libros, la validez del Antiguo Testamento, corroborar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y por supuesto es más fácil trabajar con la corroboración de lo que es el Antiguo Testamento por los escritos a través de los tiempos, por los Dead Sea Scrolls y por todas las cosas que se han ido descubriendo a través de los tiempos. La gente tiene más batalla con los libros del Nuevo Testamento por muchísimas razones, y si fuéramos a estudiar teológicamente la apologética tendríamos que entrar en todo eso, si la Biblia tiene errores o no tiene errores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por cuestión de tiempo no es lo que vamos a ver. Yo solo sí quiero llamar tu atención acerca de 2 o 3 ideas luego de leer este verso de Timoteo, para que tú tengas bien importante el parámetro y el contexto por el cual tú y yo tenemos que creer la palabra del Señor y por qué es la fuente de la autoridad para nuestra vida. Número 1, sí, como un dato importante e interesante, tenemos que saber que la Biblia es un libro que contiene historia. No es un libro histórico, pero contiene historia. Y al contener historia, da una validez al escrito. Hay mucha gente que no tiene problemas con el escrito de la Biblia, específicamente por el hecho de los datos históricos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros defendemos el aspecto de la resurrección de los muertos? Usted sabe que hace un tiempo atrás, en una de las entrevistas que me hicieron en Semana Santa, una de las reporteras dijo específicamente esta pregunta. Ella dijo, mucha gente cree en Jesús, que vino y que vivió y que es un personaje o una persona histórica real. Lo que mucha gente no cree es en la resurrección. ¿Cómo usted explica la resurrección? ¿Cómo la resurrección es real? Bueno, pues tenemos que remitirnos a esa misma respuesta que acabas de dar.
¿Por qué razón? Tú crees en Cristo históricamente porque hay un libro que dice que vivió, que existió. Hay una historia que una gente contó a través de los tiempos. Ninguno de los que estamos aquí estuvimos físicamente. Así que por el dato histórico, tú crees que Jesús es real. La pregunta es, ¿por qué no creer lo mismo en la resurrección? Pero es que ¿cómo? ¿Quién me da prueba de la resurrección? Bueno, pues los mismos que te dijeron que Cristo existió, te dicen que la tumba estaba vacía, te dicen esos mismos en el mismo libro que tú clamas, que tiene historia y que te muestra que Jesús fue real, te dice y te muestra que a los soldados le pagaron mucho dinero para que mintieran y para que dijeran que ellos se habían robado el cuerpo. Y cuando tú miras a través de la historia, hay muchos escritos de personas que estuvieron allí, que vivieron en ese tiempo. Si vas a creer que Jesús es real por la historia y el dato histórico de otro, también la resurrección puede ser creída por el dato histórico de que hay gente que experimentaron y vieron lo que ocurrió en ese momento. ¿Por qué yo te doy ese detalle? Porque la historia que vemos en la Biblia, el transcurso de la historia, los eventos que podemos corroborar, nos muestran realmente la veracidad histórica, lo importante de esta palabra. Pero tú y yo no tomamos esta palabra por la veracidad histórica, sino que sabemos que la historia que fue escrita fue inspirada para que fuera escrita con el propósito de revelarnos a Cristo. Aquí no está toda la historia, pero está una historia en particular que tiene la meta de revelarnos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Segundo detalle importante que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Una de las grandes diferencias entre la iglesia católica y la iglesia evangélica es la razón por la que Martín Lutero se separa de la iglesia católica. Es porque Martín Lutero es el primer reformador que declara lo que se conoce como solo escritura, sola escritura. Hay 5 solas en la reforma y una de ellas es sola escritura. Martín Lutero decía que la Biblia, la escritura, es lo único que un creyente debe creer para ser salvo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia católica creía que, y todavía cree, que la tradición y la Biblia son las dos cosas que tú necesitas para vivir en la salvación. Y Martín Lutero dijo, no, aquí no hace falta ni nueva revelación, ni tradiciones. Aquí lo que un hombre tiene que exponerse es a la palabra de Dios, y solo con la palabra de Dios es suficiente para que una persona sea totalmente transformado y tenga la experiencia de salvación. El único parámetro tuyo y mío para experimentar la obra redentora de Cristo y vivir la salvación es la escritura, es la palabra de Dios, no es la tradición de los hombres, no es ningún otro escrito, no es ninguna otra experiencia de otra persona. Por eso es que no podemos creer el libro del Mormón, porque el libro del Mormón fue escrito por un hombre que tuvo una experiencia y que vio algo, y puede ser un libro bonito, pero jamás ni nunca tiene la autoridad de la palabra del Señor. Y este libro no necesita un complemento para que transforme la vida de una persona. Este libro por sí solo, sin tradición, sin nada más añadido, es suficiente para transformar la vida de aquel que se expone a ella. Lo cual me lleva a explicarte una vez más en el día de hoy, hermano, es que en la Biblia no está escrito ni todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que los apóstoles hicieron. Juan capítulo 20, el verso 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira el verso 25 de Juan 21, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Ahora, ¿qué te dice? Hay un montón de cosas que no se escribieron, pero en el verso 31 te aclara por qué se escribieron las que se escribieron y no se escribieron las que no se escribieron. Porque las que se escribieron para que tú creas que Él es el Cristo.
¿Hubo más milagros que Jesús hizo? Te lo dice claramente, seguro que sí. Ahora, ¿por qué escoger el milagro de cambiar el agua en vino? ¿Para qué? ¿Para que tú y yo creamos que puede cambiar, que podemos cambiar el agua en vino? ¿Podemos creerlo? Seguro que sí. Y si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Seguro que sí. Y tú y yo tenemos que ser de los crédulos que creemos todo. Mejor me voy al cielo creyéndolo todo que no llegar al cielo por ser incrédulo. Ahora, ¿por qué se escribió? Se escribió ese milagro en particular porque el que mira ese milagro sabe que ese día Jesús se le mostró a sus discípulos y los primeros que creyeron en él fueron sus discípulos. Porque se escribió lo del milagro de las tormentas, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? ¿Usted no se ha dado cuenta que de la gente que más Jesús sanó fueron ciegos y cojos? Hay 3 milagros de resurrección en unos momentos en particular. ¿Por qué esos? ¿Quiere decir que Jesús tan solo levantó de los muertos a 3? No, probablemente levantó a muchos más muertos. Porque no se escribieron los otros. Porque los que se escribieron no fueron hechos. Y aquí es que está la clave, resumiendo esta primera parte. No fueron escritos para que tú conozcas únicamente el dato histórico, sino para que tengas revelación de que Él es el Cristo. Eso es lo que buscamos detrás de toda la palabra. Eso es lo que buscamos nosotros conocer. Por eso es que tú y yo tenemos que creer como cristianos, oiga bien hermano, en la suficiencia, más que en la autoridad. Tenemos que creer en la autoridad de la palabra, pero creo que más práctico para nosotros es creer en la suficiencia de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que yo necesito es la palabra que está escrita. Ahí está todo escrito. No, pero lo que está escrito es suficiente. Cuando tú le das una instrucción a tus hijos, ¿cuál es uno de los problemas de nuestros hijos? Que necesitan de cierta edad en adelante explicación. Pero explícame esto, espérate. Yo te voy a decir lo que tú necesitas saber y más nada. No, pero es que en estos tiempos los jóvenes tienen que saber. Por tratar de saber lo que no tienen que saber, es que están tan confundidos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra de Dios, aquí no está. La gente me pregunta todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de cremación? De cremarse, de quemar el cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, depende de donde usted venga, pues entonces están todos los tipos de teoría. Porque si usted cree en la resurrección de los muertos, entonces usted lo creman. Entonces, ¿cómo si usted lo creman y usted le va, el cuerpo va a ser resucitado y vienen todas estas complicaciones? ¿Cómo va a pasar? Bueno, pues, pero es que si te creman hoy y Cristo viene mañana, el que murió 2000 años atrás o 1500 años atrás ya se volvió polvo 1500 años, pues del mismo polvo que se levanta el otro se levanta este, ¿verdad? Pero la gente pregunta todas esas cosas. Además, entonces tendríamos que preguntarnos si para qué coger el cuerpo, cuestión de 2 segundos nada más, porque tan pronto salgas de la tierra tienes el cuerpo glorificado, para entonces es como vestirte y desvestirte en 2 minutos. Entonces la gente empieza a preguntar y a preguntar. ¿Y qué dice la Biblia, pastor? Dígame qué dice. El único verso que hay en la Biblia que hace alguna referencia a la cremación es 1 Corintios capítulo 13. Si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Así que si te van a cremar, que te cremen amándote. Porque no hay más nada. No hay más nada. La gente me pregunta de la masturbación. ¿Qué dice la Biblia de la masturbación? Y la referencia que la gente usa para explicar la masturbación no es una referencia bíblica para la masturbación. No lo es. Tenía unos contextos culturales diferentes a los que tenemos en el día de hoy. Las implicaciones eran otras. Los tatuajes, ¿son buenos, son malos? ¿Dónde la Biblia dice? Entonces ahí vamos atrás otra vez y vamos a buscar en los profetas, vamos a buscar atrás y como en Puerto Rico la gente decía que tú no te podías sacar las cejas, las damas no se podían sacar las cejas. Porque la Biblia dice no os sajaréis. No, así decía.
No, la Biblia dice no cejaréis, no cejaréis, y las mujeres que se sacan las cejas se van para el infierno y demás. No, la Biblia dice no os sajaréis, y no es lo mismo, ni se escribe igual, tiene otras implicaciones. Pastor, quiere decir que se tienen que sacar, una mujer no se puede sacar las cejas. Bueno, a mí me critican por las redes sociales y que yo me arreglo las cejas. Y es de las únicas pocas cosas que no me arreglo. Dios me dio estas privilegiadas, así de grandes y así de derechitas. Solo 3 o 4 pelitos que salen virados, y aquí en el medio, aquí me sale uno que como que de la noche a la mañana crece. Y eso es lo único que me tengo que arreglar, pero la gente entonces está pendiente a cosas que realmente no son necesarias. Porque yo te doy esos ejemplos, porque explícitamente la Biblia no tiene una respuesta. Pastor, ¿qué dice la Biblia de la inteligencia artificial? Si me preguntó uno los otros días, ¿qué dice la Biblia? Un jovencito de la iglesia, ¿qué dice la Biblia de la inteligencia artificial? Bueno, ¿qué verso te puedo encontrar? Ahora, ¿quiere decir que no hay respuesta en la Biblia para la inteligencia artificial? Sí la hay. Lo que pasa es que nos ha encontrado una referencia directa, pero lo que tienes aquí es suficiente para tú saber qué hacer en el mundo que hay inteligencia artificial. Como también aquí estaba lo que tú tenías que saber para trabajar en un mundo donde no había inteligencia artificial, porque la Biblia fue suficiente 2000 años atrás y es suficiente hoy, y será suficiente de aquí a 10,000 años, y será suficiente de aquí hasta que la humanidad dure, porque la Biblia es suficiente para que la vida de una persona sea transformada y viva conforme a todo lo ordenado por Dios. Esto es lo único que tú necesitas. Si se lo hace lo fuerte al Señor, seguro que sí. Luego de entender eso, esa parte podemos decir que es la más de apologética que vamos a tocar en el día de hoy. Nosotros tenemos que observar en nuestras vidas y en los demás lo que es el efecto de la palabra en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo yo sé que este libro es real? ¿Cómo yo sé que este libro es verdadero? Por el efecto directo que tiene en la vida de una persona que es expuesta a él. Y yo te voy a dar 7 cosas en el día de hoy que esta palabra hace por cada uno de nosotros. Y es muy probable, tú que estás aquí en el día de hoy, que algunas de estas, si no todas, ya las has experimentado. Acercarte a la palabra de Dios no es como acercarte a Don Quijote. No es como acercarte a Hemingway. Los otros días estaba tomando un seminario de escritura, de cómo escribir historias para predicar mejor y demás. Y el hombre que estaba dándonos el seminario es experto en Don Quijote. Y este hombre es cristiano. Y nos explicó y nos mostró cómo Don Quijote está basado en la historia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo todos los símbolos son símbolos de Jesús. Los molinos son la cruz. Detrás de todas estas historias, y es impresionante cuando comenzó él a revelar todo esto y comenzó a mostrarnos otras historias que son famosísimas. Detrás de todas está la verdadera historia, que es la historia de Cristo, que es la que cambia la vida de una persona. Ahora, ninguno de esos libros tiene el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona. Y ahí me gustaría que tú anotaras estas 7 cosas. Porque cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú te expones a la predicación de la palabra de Dios, estas son las 7 cosas que tú debes desear y experimentar en tu vida. Número 1, la palabra de Dios es la que conecta a Dios con el espíritu del hombre, con el corazón del hombre. La palabra de Dios es la que nos conecta realmente con el corazón de Dios, conecta nuestros corazones a Él. En el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando una persona se expone a la palabra del Señor, no hay parte secreta tuya que no sea descubierta, que no se conecte con Dios. La palabra de Dios comienza a cortar poco a poco. Todos los que estamos aquí tenemos una mente secreta. Todos los que estamos aquí tenemos cosas que nadie sabe y que en el mundo natural nadie sabrá. Ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros mejores amigos. Todos los que estamos aquí siempre tenemos una parte reservada en lo profundo de nuestros corazones, en lo profundo de nuestra mente, donde muchas veces están los miedos, las frustraciones, donde muchas veces lo que están ahí son los deseos carnales, el pecado allá adentro guardado, aquellas cosas que todavía no han sido renovadas. Pero cuando tú te pones a la palabra del Señor y te expones a ella, y Dios comienza a hablar a tu vida, 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 comienza a meterse en esas partes allí que están reservadas, escondidas, y Dios comienza a exponerla, y Dios comienza a separar una cosa de la otra. Ahí es cuando tu vida comienza a cambiar. Y óyelo bien en el día de hoy: si algo te conecta con el corazón de Dios y lo conecta a Él con tu corazón, es la palabra del Señor. Una canción te puede hacer llorar, pero cuando la palabra de Dios te hace llorar, lo que resulta es transformación y cambios en tu vida, porque cuando Dios se mete allá adentro, tu vida es cambiada para siempre. Número 2, la palabra de Dios es lo único que nos da esperanza en este mundo. Es lo único que te da esperanza a ti. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si algo nos da esperanza, es que hay una palabra que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Se va a cumplir. Hay una promesa de Dios para mi vida que se va a cumplir. Y ante un mundo que me dice que nada va a pasar, ante un mundo que me dice que todo se va a destruir, ante un mundo que me dice que lo que van a venir son más problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, ante ese mundo, la palabra de Dios es la única que me da esperanza. Alguien me decía los otros días: pero ¿por qué usted es positivo? ¿Usted cree que las cosas pueden cambiar? Yo creo que las cosas pueden cambiar. Y usted no ve las cosas más malas que antes. No, yo las veo mejor que antes. Yo las veo mejor que antes. Y yo le digo eso y no me lo creen. Aún digo eso aquí y algunos de ustedes no me lo creen. No, pastor, está mal. Las cosas están peor que antes. No, están peor que antes, hermano. Analícelo. Hoy pensamos que está peor que antes porque yo tengo... Usted piensa que está peor que antes porque usted vive el más años que tiene aquí, por lo que puedo ver, tiene 75, 80 años. Y la historia del mundo son 75 años, 80 años, no. Cuando yo tengo 48 años. Yo no puedo ver la historia del mundo en 48 años. Si yo voy a ver hoy cómo estamos hoy, tengo que compararlo con 2000 años atrás. Y si yo miro 48 años versus 2000, 3000, 4000, 5000 años, hoy no estamos peor en el mundo que antes. Hoy no estamos peor que antes. Eso es naturalmente hablando, estadísticamente hablando. Todos los que me dicen: yo quisiera los tiempos de antes, donde hablábamos más, jugábamos más, y eran los mismos que cuando vino María estaban como locos buscando señal en todas las esquinas para el bendito teléfono. Son los mismos que dicen que hoy quieren hablar más. Pero sin el teléfono no pueden vivir, porque nos mentimos en nuestra cabeza. Ahora olvidémonos de hablarlo estadísticamente. Pastor, ¿por qué usted cree que las cosas se están poniendo mejor? Es que la Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra... Yo no puedo creer que el mundo va a ganar,
Pastor, pero usted no le tiene miedo al anticristo y que ahora China se va a combinar con el otro para hacer una moneda nueva y la moneda del otro y la moneda de aquel y las 10 bestias que vienen. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La Biblia dice que Él vino a levantar una iglesia gloriosa. La Biblia dice que la historia termina con una iglesia en victoria, en bendición. Y yo me rehúso a creer lo contrario. Pastor, pero muéstreme en este mundo. ¿Por qué usted puede decir eso? No te lo puedo mostrar. Yo te puedo mostrar lo que dice aquí. Y la Biblia dice que la palabra de Él no va a tornar atrás vacía. Si la iglesia termina en derrota, Cristo nos mintió. No puede ser. Lo único que me da esperanza es cuando yo leo la palabra de Dios. Por eso es que tú tienes que llenarte de la palabra. Olvídate de llenarte de cualquier otra cosa, llénate de la palabra. Toma un verso bíblico, llénate de él y repítelo día tras día, día tras día, día tras día. Tú quieres levantarte con ánimo todos los días, toma un verso bíblico y levántate todas las mañanas y repítelo, 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 y repítelo. En los días pasados, cuando estaban por ahí las críticas, yo me repetía Isaías 43. Dios me escogió, olvídate, y Él me escogió a mí. Pero que ¿por qué no otro? Porque a Dios le dio la gana, y en Isaías 43 dice que Él me escogió a mí, punto, se acabó. No hay otra. Es la única manera de tener esperanza. Déjame ver rapidito, el número 3. La palabra de Dios es la que tiene el poder para convencer. La palabra de Dios por sí misma tiene el poder para convencer. No porque yo te la explique, no porque te la argumente, sino porque ella misma tiene el poder para convencer. Ella tiene el poder para transformar el corazón de una persona. Hechos capítulo 2, el verso 37 dice: al oír esto, se encompungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre todas aquellas personas y la gente comienza a mofarse de ellos, el efecto del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés fue que todo el que estaba allí pudo escuchar el Evangelio en su idioma y en su lenguaje. Y cuando la gente escuchó el mensaje del Evangelio en su propio idioma, no les quedó más remedio que convencerse y que arrepentirse en aquel día. Número 4, la palabra de Dios es la que tiene el poder para convertir y transformar la vida de una persona. Luis, ayúdame en el piano. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 22 al verso 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Número 5, la palabra de Dios es la que te lleva a vivir la experiencia de la santificación en tu vida. Siempre recordemos que la santidad y la santificación de una persona es tanto inmediata como progresiva. El día que tú le entregas tu vida al Señor, el día que tú le das tu corazón a Cristo, desde ese día ante sus ojos tú eres santo. En lo que se manifiesta esa santificación en tu vida, hay un proceso de transformación, hay un proceso de caminar. Y esa santificación es instantánea en el Espíritu. En el Espíritu tú eres santo. Delante de Dios tú eres santo. Lo que pasa es que tu mente todavía no lo sabe. Tu cuerpo todavía no lo sabe. Todavía no lo ha recibido. Entonces tú comienzas a estudiar la palabra. Y cuando tú comienzas a estudiar la palabra, tu vida comienza a cambiar. Tus pensamientos se comienzan a renovar. Por eso es que Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, le dijo: ustedes están limpios por la palabra. Ya ustedes han oído, a ustedes lo único que les queda es lavarle los pies aquí a ustedes. Ponte tú a pensar en tu vida. Si esta palabra no te ha purificado, no te ha santificado, ha cambiado tus pensamientos, te ha traído paz, te ha puesto a pensar en cosas diferentes, ha transformado tu vida, no tan solo te da esperanza, te hace verte a ti de una manera diferente, tu autoestima, tu identidad.
comienzas a caminar y a vivir de una forma diferente. Es la palabra de Dios, 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 es la palabra de Dios. Por eso en esta iglesia lo decimos una y otra vez: el que tiene la palabra, lo tiene todo. No decimos el que tiene una palabra, aunque hay gente que lo dice así a veces. Es el que tiene la palabra. Porque cualquiera te puede dar una palabra, pero no es una palabra, es la palabra. El que tiene la palabra, lo tiene todo. Esa palabra te santifica, te purifica, renueva tus pensamientos, te pone a vivir la vida como debes vivirla. Número 6, la palabra de Dios es la que nos dirige a la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2 dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando usted diserta el libro de Romanos capítulo 12, todo lo que ve es la transformación en la vida de una persona por la palabra. Es la palabra la que te dirige, es la palabra la que te lleva al lugar que Dios quiere que tú vayas. Por último, la palabra de Dios es la que te da autoridad en contra del enemigo. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si hay algo que tú tienes que saber para defenderte ante cualquier ataque, cualquier idea, es la palabra de Dios. Y mi oración en el día de hoy, cuando salgamos de aquí en unos minutos, es que tú salgas de aquí obsesionado con una cosa: con la palabra. Con la palabra. Con la palabra, 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 con la palabra. Con la palabra. Yo le he pedido a ustedes, todavía no he logrado que toda la iglesia lo haga. Ya los domingos me gusta porque oigo las páginas. Y oro el día que yo pueda guardar silencio y se oiga aquí el templo lleno de los 3 servicios y que se oiga nada más. Y pastor, ¿por qué esta palabra? Oh, nada como esta palabra. Nada como que la gente te vea con la Biblia, con esta palabra. Nada. Usted no sabe todas las caras que me miran en el aeropuerto cuando yo ando con mi Biblia. Nada como con la palabra. Nada como montarme en un avión a las 4:30 de la mañana y abrir la palabra. Y los que están alrededor, algunos miran raro, algunos respiran. Por lo menos si hay alguien aquí que cree el avión no se va a caer. La palabra, la palabra, la palabra es la que transforma tu vida. La palabra es la que transforma tu vida, la palabra es la que transforma tu corazón, es la que transforma todo tu ser. Cuando tú salgas de aquí en el día de hoy, enamórate de una sola cosa: la palabra. Todos los que estamos aquí, lo menos que debemos sabernos es un verso bíblico por nuestra edad. El domingo que viene, el miércoles que viene voy a hacer la prueba. Usted no venga aquí si no se sabe alguno de ustedes los 50 versos que necesitan saberse. No los voy a examinar, pero cada uno de los que está aquí debe obsesionarse, leer la Biblia, leer la palabra del Señor, repetirla, meditarla. Es la única manera que tú te aseguras que tu vida sea totalmente transformada. A mí me da pena en los tiempos que vivimos, porque a veces en la iglesia lo menos que se le da tiempo es a la palabra. Se le da tiempo a otras cosas. Y perdone lo tradicional que soy quizás, pero sí recuerdo aquellos momentos donde antes se cantaba por 1 hora, se cantaba por 2 horas, y de momento se paraba alguien y decía: ahora viene la parte más importante de todo el servicio. Ahora viene la predicación de la palabra. Ahora ya la postre es la palabra la que transforma la vida de una persona. Tú que estás aquí en el día de hoy, tú has sido transformado por la palabra. Queremos tener una experiencia con el Espíritu Santo.
pregunta es, ¿cómo puedes tener una experiencia tú con el Espíritu Santo si no estás lleno de la palabra? ¿Qué palabra es la que Él va a mover en tu vida? ¿Qué palabra es la que Él va a activar en tu vida si tú no estás lleno de la palabra? ¿Qué palabra Él puede mover en tu vida si tú no estás lleno de la palabra? ¿Qué mensaje puede traer a tu vida si tú no estás lleno de la palabra del Señor? La gente inventa tantas cosas y me preparo para orar. En estos días hablábamos en la radio, aquí hay algunos que quizás saben, conocen el jueguito ese, Cuija. Ese jueguito que supuestamente tú haces una pregunta y los espíritus te hablan, ¿verdad? Y primero que se hicieron unos estudios en qué sé yo cuándo, hace tiempo atrás, y se hicieron unas pruebas donde se apagaba la luz y demás, y a la postre ninguna palabra se formó. Si la gente no podía ver la tabla, ninguna palabra lógica se formó. Así que eso que los espíritus hablaban, no es cierto. ¿Pero por qué hablamos de eso los otros días? Porque a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacer uno similar para el Espíritu Santo. Y ahora están vendiendo uno similar para el Espíritu Santo. ¿Sabe que el que tiene que jugar un juego para que el Espíritu Santo le hable es porque es un vago? Yo sé la tabla que tengo que buscar. Esta tabla que está aquí. Déjame ver qué dice. Ah, pastor, pero ahí no lo dice todo. Es verdad, pero dice lo suficiente. Pastor, pero ahí no dice todo. Es verdad. Pastor, pero ahí no está. Es verdad, no lo dice todo. Pero si yo supiera todo lo que dice es suficiente para que mi vida experimente el poder transformador de Dios. Sal de aquí amando la palabra. Dale un aplauso, Señor. Ponte de pie en esta noche, perdón.